Ahora que ya tenemos el teorema de Cauchy, al menos en un caso particular, para una región dada por un disco, vamos a ver que inclusive con este caso particular podemos obtener pues, varias consecuencias importantes. Lo primero que vamos a hacer es recordar que hemos obtenido la fórmula integral de Cauchy. La situación es que tenemos un disco, una función f analítica en ese disco, una curva gamma cerrada y C1 por partes y un punto Z0 que no pertenece a la imagen de gamma. Entonces, bajo esas condiciones tenemos la llamada fórmula integral de Cauchy. Aquí, digamos, estamos pensando en un punto Z0 cualquiera, entonces de ahora en adelante vamos a pensar que nuestro Z0 varía en todo el disco sin pasar por la curva. Y esta expresión vamos a mostrar que la vamos a poder derivar simplemente introduciendo la derivada dentro del signo de la integral. Observen que esto es, digamos, una función de z0. Entonces, si derivamos esta expresión, como digo, pues lo que vamos a obtener es esta, que sería la fórmula para la primera derivada de la f. Pero esta expresión también la vamos a poder derivar con respecto de z0 dentro del signo de la integral, obteniendo la tercera derivada y así sucesivamente. Eso nos dice que se va a valer la fórmula integral de Cauchy para cualquier derivada de cualquier orden. Entonces nuestra situación en este contexto le vamos a poner como sigue. Tenemos una región U, una función analítica de U en C, y va a resultar que para todo n va a existir la enésima derivada de f, es decir, f va a ser c infinito, y esa derivada va a estar dada por la llamada fórmula integral de Cauchy de esta forma, donde gamma es una curva que estamos suponiendo contenido dentro de un disco que a su vez está contenido dentro de U. Esto pues porque vamos a aplicar el teorema de Cauchy en el disco, pero en realidad la curva basta con que esté contenida en la región U para que esta expresión se valga. Para demostrar la fórmula integral de Cauchy vamos a utilizar el siguiente lema. Todas las integrales que han aparecido en esta sesión tienen esta forma. El numerador está dado por una función continua en los puntos de la curva gamma y el denominador pues es una potencia de este estilo. Entonces lo que nos dice el lema es que bajo esas situaciones esta función va a ser analítica en todos lados excepto en la imagen de gamma, y su derivada va a ser esta expresión, donde podrán notar que esto sigue siendo una integral de este tipo. Todas estas integrales se conocen como integrales de tipo Cauchy. Entonces, como esta de aquí sigue siendo una integral de tipo Cauchy, nuevamente la podemos derivar, pero eso quiere decir que podemos derivar dos veces la fn, la expresión original, y eso nos va a dar una expresión en términos de fn más 2, es decir, de una nueva integral de tipo Cauchy, la cual vamos a poder derivar, etc. Eso nos va a decir que nuestra función fn tiene derivadas de todos los órdenes,
las cuales van a ser automáticamente analíticas. Este lema será demostrado en una sesión especial porque en realidad es un lema bastante técnico, pero lo vamos a usar para demostrar la fórmula integral de Cauchy. Entonces, ¿cómo le hacemos? Nos fijamos en una integral de este tipo y por el lema sabemos que Fn es analítica en z0 y su derivada satisface esta condición. Pero si hacemos n igual a 1, ¿quién es f1? f1 pues es esta expresión y por la fórmula original e integral de Cauchy pues esta es toda esta expresión 2pi i por el número de vueltas por f de z0. Y en general, ¿qué es lo que va a pasar con fn más 1? Por la condición que está aquí, fn más 1 está dado de esta manera, pero nuevamente aplicando esta fórmula y el lema anterior, esto sería la segunda derivada de la función n menos 1, así me sigo, hasta llegar a esta expresión. Sería la enésima derivada de f1 en z0 sobre n factorial. Pero eso es igual a esta expresión justo por lo que acabamos de obtener aquí. Simplemente pues derivamos esta expresión con respecto de z0 y ya. Entonces eso quiere decir que f mayúscula n más 1 en z0 está dado por esta expresión. Pero entonces despejamos esto, nos queda n factorial sobre 2pi por fn más 1, pero ¿quién es fn más 1? Pues por definición es esta integral. Y eso prueba la fórmula integral de Cauchy, que reproducimos aquí a la derecha para que no se nos olviden. Así que vamos a usarla de varias formas. Una de esas formas es para calcular integrales de tipo Cauchy, es decir, que tengan esta forma de una función continua y un polinomio de este estilo en el denominador. Por ejemplo, vamos a evaluar esta integral a lo largo de la circunferencia de radio 3. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Pues lo que notamos es que podemos escribir esto de esta manera, donde g de z pues es e a la 2z, y lo de abajo yo lo puedo escribir justo como, digamos, z menos z0 a alguna potencia. Y esto, por la fórmula integral de Cauchy, pues va a ser igual a esta expresión, como tenemos aquí 3 más 1, vamos a ver por acá, lo que estamos calculando es la enésima derivada de esta función, la función que aparece en el numerador, que es la que aparece de este lado. Y como es muy fácil calcular la derivada de la exponencial, pues simplemente sustituimos y eso nos da el valor de la integral. Sin embargo, la fórmula integral de Cauchy es mucho más poderosa que simplemente un artificio para calcular integrales. Por ejemplo, vamos a aplicarlo para obtener este recíproco del teorema de Cauchy. Como recordarán, pues mostramos que si una función es analítica en un disco, entonces la integral de esa función a lo largo de cualquier curva cerrada hacia 1 por partes va a ser 0. Entonces ahora vamos a hacer este recíproco
aunque ya lo vamos a hacer de una vez en una región cualquiera, no necesariamente en un disco. Entonces, si yo sé que la integral de f a lo largo de cualquier curva cerrada, C1 por partes es 0, entonces nuestra función va a ser analítica. Y la demostración, como ven, es bastante corta. Si la integral de f es 0 para todas estas curvas, entonces por varias equivalencias que vimos anteriormente, sabemos que eso implica o es equivalente a la existencia de una antiderivada, es decir, de una función analítica que satisface esto. Pero, por lo que acabamos de ver, la fórmula integral de Cauchy implica que esta función f mayúscula tiene derivadas de todos los órdenes. Entonces, en particular, tiene su derivada segunda y esa derivada segunda es la derivada de la f minúscula. Por lo tanto, esta derivada existe para todos los puntos y f es analítica. Entonces, este se conoce como el teorema de Morera. Otra consecuencia también un poco sorprendente es el teorema de Liouville, que nos dice tenemos una función entera y acotada, es decir, una función definida en todos los complejos y acotada, digamos, por una constante m. Entonces, eso quiere decir que la función se va a reducir a una constante. Y la demostración de esto es como sigue. Para demostrar que f es constante, basta ver que su derivada en todos los puntos es 0. Pero ya sabemos cuánto vale la derivada de f en términos de la fórmula integral de Cauchy. Es decir, si yo integro a lo largo de una circunferencia, gamma, digamos, esto va a ser esta expresión por la fórmula integral de Cauchy. Calculando los módulos y acotando de manera adecuada, pues entonces nos queda esta cota sobre la derivada de f minúscula. Y ahora sí podemos aplicar nuestra hipótesis. Sabemos que f está acotado, entonces esto va a estar acotado. Este numerador va a estar acotado por m y esto que está aquí, digamos, lo podemos calcular de la manera siguiente. O sea, en vez tomamos aquí z y nuestra curva gamma que sea una circunferencia de radio r con centro en z. Entonces, esto que está aquí, pues no es otra cosa más que r cuadrada y nos va a quedar la integral de la longitud de arco a lo largo de gamma, eso es la longitud de la curva, eso es 2πr porque tengo una circunferencia, el 2π se va a ir con este 2π y nos queda esta expresión que es m entre r. Pero como nuestra función es entera, yo puedo tomar esta circunferencia tan grande como sea. Eso quiere decir que yo puedo hacer tender r a infinito en esta parte que está aquí y por lo tanto esto que está aquí va a ser más pequeño que cualquier número positivo, es decir, f' de z va a ser 0 para todos los puntos, que era lo que queríamos demostrar. Y bueno, como una consecuencia del teorema de Liouville y por tanto de la fórmula integral de Cauchy,
vamos a obtener el conocido teorema fundamental del álgebra, que nos dice todo polinomio de grado mayor o igual que 1, ahora en los complejos, tiene al menos una raíz en los complejos. Y la demostración es la siguiente. Supongamos que no tiene raíces, entonces eso quiere decir que p de z siempre es diferente de 0, por lo tanto podemos construir la función 1 entre p de z. Y esa función es analítica en todo C, es entera. Ahora veremos que esta función es acotada. Entonces, como el grado del polinomio es mayor o igual que 1, eso quiere decir que el límite de f de z cuando z se va a infinito es 0. Aquí digamos en el dibujo, si me voy alejando, entonces f de z se va a ir a 0 y pues usando la definición de límite sabemos que existe un radio, que vamos a poner así, de tal forma que si yo estoy fuera del disco de radio R, entonces lo que tengo es que el módulo de f de z es menor que epsilon afuera de este disco por acá. Y eso nos dice que la función f está acotada fuera del disco, pero también va a estar acotada dentro de este disco. ¿Por qué? Pues porque yo lo puedo tomar como un disco cerrado, es un conjunto compacto, por lo tanto la función módulo de f va a alcanzar su máximo. Entonces nuestra función está acotada aquí afuera y está acotada aquí adentro, por lo tanto va a estar acotada en todos los complejos. Entonces es una función entera y acotada por el teorema de Liouville, va a ser una función constante, pero pues por la definición esto nos dice que p también es constante, es decir, es un polinomio constante, es un polinomio de grado 0 y eso pues contradice nuestra hipótesis original. Por lo tanto, nuestro polinomio debe tener al menos una raíz compleja. Entonces, estas son algunas de las consecuencias de la fórmula integral de Cauchy y por tanto del teorema de Cauchy en su versión en el disco.